Buenos días, compañeros y tutores. A lo largo del curso de Derecho Constitucional General, se permitió conocer de manera amplia y sistemática a la vez cada uno de los conceptos básicos, el origen de los mismos, la evolución, atributos y conceptos grandes que enmarcan los cuales son el constitucionalismo y la Constitución. Sin estos dos conceptos, se centra la importancia en el desarrollo político, social, económico de un Estado. Podemos concluir de todo este curso que primeramente el derecho constitucional general centraliza su importancia en que es una rama del derecho encargada de plantear las formas de reparto del poder en los diferentes actores políticos, permitiendo la estabilización de los mecanismos y manteniendo el equilibrio entre esos actores del poder sin verse descentralizado por nuevos actores, siendo la naturaleza, esta rama de derecho política y jurídica, se relaciona en sí misma con el derecho del poder y del derecho de la Constitución. También podemos resaltar a la hora de hablar de derecho constitucional general que debemos tener en claro la importancia asimismo del constitucionalismo, que según Martín Dalman, este concepto de orden político plantea el control y la limitación del poder político, que centraliza el Estado y la Constitución como documento jurídico y político que establece los derechos, deberes, principios, valores y estructuras del Estado, convirtiéndose de esta manera en la Carta Magna de todo Estado moderno, reconociendo sus cimientos en los procesos revolucionarios que dieron paso a las constituciones liberales revolucionarias, como también a a la constitución, por ejemplo, de Filadelfia en 1787. Ahora bien, en este momento vamos a hablar de lo que se llama o se denomina nuevo constitucionalismo europeo y nuevo constitucionalismo latinoamericano. Bueno, el nuevo constitucionalismo europeo, para hablar de él, vamos a determinar que el concepto de constitución europea. La doctrina que se ha dedicado al estudio del derecho de la Unión Europea ha indicado que los tratados comunitarios han tenido desde los principios jalones en el proyecto de integración europea, cierto contenido institucional. Manejaron el concepto de Unión Europea, sobre el cual en este concepto se fundamenta y se basa en la constitución sustancial que se debe entender que es posible de cómo manejar la Constitución Europea con un concepto referido al contenido sustancial de los tratados de la Unión Europea, solo para pretender indicar que los tratados de la Unión Europea contienen algunas disposiciones mediante las cuales se ordenan disposiciones soberanas tradicionales ejercidas por los estados que en virtud de los tratados comunitarios que ejercen ahora la Unión Europea no podemos encontrar en los tratados, más aún desde entrada en vigor el Tratado de Lisboa, ciertas disposiciones de naturaleza constitucional que ordenan el poder y su ejercicio y que reconocen los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas europeas. La creación de las comunidades europeas, posteriormente la evolución hasta convertirse en la actual Unión Europea, condujo a la doctrina a afirmar la existencia de un nuevo orden constitucional importante. Le dio un sentido muy amplio la existencia de una nueva categoría constitucional que es denominada la Constitución Europea. Pero por otra parte, también nos habla de la Constitución Europea en el sentido que la Constitución para referirse a diferentes proyectos de constitución que en la Unión Europea ha sido dentro de los que más se ha destacado los tratados y proyectos de al nonato, tratado por el cual se establecía una constitución europea firmada en Roma el 29 de octubre del 2004.
Algunos autores, ante dicho hecho, que la constitución formal y la material no coinciden o no coincidían en los Estados miembros de la Unión Europea debido a la creación de un espacio de constitución material que estaba más allá o está más allá del Estado. La Unión Europea ha elaborado diversas construcciones doctrinales para explicar o describir la nueva realidad constitucional. Dentro de todas las construcciones elaboradas por la doctrina constitucional, dos son las más destacadas: la constitución dual y la multinivel. En la constitución multinivel, la formulación de la misma parte de la premisa de que el Tratado de la Unión Europea poseen ciertos contenidos de naturaleza constitucional que regulan cómo deben actuar los poderes públicos comunitarios y reconoce una serie de derechos y libertades. Ahora bien, en la Constitución, constitucionalismo dual, por su parte, también un autor como el alemán Armin ha propuesto otra construcción doctrinal para la nueva realidad en los Estados miembros de la Unión Europea, bajo la nomenclatura del constitucionalismo dual, según el cual los estados de la Unión Europea, como la Unión Europea, estarán regidos simultáneamente por dos constituciones. Por un lado, cada uno de los estados de la Unión Europea es una comunidad política regida por dos constituciones. Primero, la Constitución Nacional y segundo, y la Constitución de todos los miembros, que es la Constitución Europea. Por otro lado, está organizada por dos constituciones: la propia Constitución Europea, identificable en los tratados, y segundo lugar, por una constitución que es la suma de todas las constituciones de los Estados miembros, que regulan la unión entre instituciones y funcionamientos. Por ejemplo, cuando se establece el mecanismo de transferencia de competencias soberanas nacionales a nivel europeo. Esto es como lo más relevante del constitucionalismo, del nuevo constitucionalismo europeo que podemos tratar en este tema. Entonces, ¿cómo se enfoca la ejecución de las constituciones de acuerdo a los estados, pero a su vez respetando la constitución o los tratados de lo que denominamos la Unión Europea? Entonces, es este como el mecanismo más básico del funcionamiento del nuevo constitucionalismo europeo. Ahora vamos a dar paso a nuestro compañero que nos va a exponer el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Buen día para nuestros compañeros y para nuestra tutora. Mi nombre es Elías David Ramírez Tecillo. Me encuentro matriculado al CEAT de Chiquinquirá, Boyacá, en el programa de Derecho. A continuación voy a exponer y les voy a hablar del nuevo constitucionalismo latinoamericano como estilo constitucional, sus elementos y sus características. Principalmente en estos nuevos tiempos, estos tiempos de evolución, se está hablando de un nuevo constitucionalismo que ha dado lugar a nuevos liderazgos, a nuevos líderes en diferentes regiones, principalmente acá en Latinoamérica, planteando dentro de sus nuevos objetivos asambleas nacionales constituyentes que dieron lugar a nuevos textos constitucionales. Esto se ha dado en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, llevándolo a una conducción de un nuevo estilo constitucional, siendo un fenómeno surgido en el extrarradio de la academia, producto más de reivindicaciones populares y de los movimientos sociales que de planteamiento teórico coherentemente armados. Con esto hablamos de un constitucionalismo que no tiene padres, un constitucionalismo que no viene de lo tradicional. Estamos hablando de un nuevo constitucionalismo que se da es por la voluntad de un pueblo, de un nuevo constitucionalismo que es totalmente diferente
a lo que normalmente se ha venido planteando, a lo que se ha traído, por decirlo así, que no rige, que está marcando como tal un cambio. Este nuevo constitucionalismo tiene unas características y también tiene unos elementos. Sus elementos, tiene tres elementos. Tiene el primero, que es la legitimidad, el segundo, que es la necesidad, y el tercero es la mayor participación ciudadana. Cuando hablamos de la legitimidad, el nuevo constitucionalismo se basa mucho en lo que es nuevas asambleas nacionales constituyentes, se profundiza más en ese sentido. ¿Y qué pasa? Que esto hace que este nuevo constitucionalismo, estos nuevos textos, sean totalmente legítimos, sean totalmente legales. O sea, no es algo que se está saliendo de lo constitucional. ¿Por qué se dio una necesidad? Una de las características, que es la necesidad, se dio como una necesidad del cambio, de aquello que no facilita el cumplimiento de este nuevo constitucionalismo, cambiarlo por aquello que sí facilita esa efectividad, es de lo establecido en la Constitución. Vamos a quitar lo que no nos sirve para el cumplimiento de esta efectividad de este nuevo constitucionalismo, por algo que realmente sea efectivo y si no sirve. Cuando hablamos de otro elemento, que es la mayor participación ciudadana, estamos hablando que a la ciudadanía ya se le está dando más participación en este nuevo constitucionalismo, principalmente para que se vigile permanentemente la efectividad pública. Las elecciones de los cargos públicos sean vigilados por la ciudadanía y que puedan participar a través de referéndum también principalmente para el cargo de presidente de la República. Verificar que todo sea transparente. Entre las características también tenemos un contenido innovador, un contenido original, nuevo, que nos habla sobre, se divide prácticamente en el orden democrático y también en la integridad ciudadana. Tenemos una extensión, tenemos una nueva constitución que todavía es más extensa y es más clara, más entendible, que genera más garantías. Tiene una complejidad técnica y una sencillez temática mucho más entendible para la ciudadanía, y más amplia. Esa rigidez constitucional se ha basado en que alguien nuevo que quiera modificar esas nuevas constituciones tiene que hacerlo con la aprobación del pueblo, bajo un referendo, y que el pueblo le dé esa aprobación. No es que yo dictatorialmente quiero modificarla, no. En este caso tiene que haber la participación del pueblo, que es a lo que se basa principalmente este nuevo constitucionalismo, esa oportunidad o esa parte donde le está dando más campo a la ciudadanía de participar y de verificar de que esos cargos públicos tan importantes sean verificados. Muchas gracias, compañero, por el espacio para exponer este tema.